Bien, mis amados, continuando con lo que venimos trabajando en el Evangelio según San Juan, hemos estado descubriendo ese maravilloso propósito que Juan tiene, el apóstol, cuando dice que Jesús había hecho muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que están aquí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este Evangelio, que tú y yo conozcamos estos grandes hechos de Jesús, para que creamos en Él y creyendo en Él podemos tener vida eterna, vida en su nombre. Amén. Y hoy nos encontramos frente a un pasaje muy especial, muy controvertido, pero igual un pasaje que está aquí registrado y queremos extraer de él las enseñanzas que Jesús quiere para nosotros esta mañana. Se encuentra en San Juan capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Esta porción bíblica, que es conocida como la mujer adúltera, incluye el versículo 53 del capítulo 7. Entonces, usted ahí lo va a encontrar como montadito el versículo 53, ¿cierto? Dice de la siguiente manera: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera contra ella, o la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La gloria de Cristo revela su autoridad para perdonar. La gloria de Cristo manifestada en este pasaje nos va a mostrar a nosotros que el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar es Jesús. Y cuando hablamos de perdonar los pecados, nos estamos refiriendo también al acto mismo de absolver, de borrar. Y aquí en este pasaje, un pasaje bastante criticado y cuestionado por muchos, algunos piensan que no está dentro de los textos del Nuevo Testamento, pero hoy no vinimos a hacer una crítica del texto, sino a extraer lo que realmente este texto puede tener de enseñanza para cada uno de nosotros. Un texto que se ha convertido en un texto difícil y que se usa en algunos casos para hablar exclusivamente del perdón. Pero este pasaje nos hace presentar una pregunta. ¿Cuál es el propósito de este pasaje? ¿Por qué quedó aquí puesto en este lugar? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que quiere enfatizarnos un pasaje como estos y presentarnos a cada uno de nosotros?
Tal vez muchos dirán que este pasaje tiene la intención de enseñarnos que nadie está capacitado para juzgar a otro. Algunos pueden sacar esa conclusión, pero realmente este no es el propósito. No es el propósito del pasaje. El pasaje tiene como propósito demostrarnos a nosotros cómo Jesús es el único que tiene la autoridad para perdonar. ¿Y cómo nos muestra este pasaje este propósito? ¿Cómo podemos descubrir la autoridad de Cristo para perdonar? Lo primero que yo veo se encuentra en los versículos del 1 al 6, cuando Jesús revela la depravación del hombre. Dice los versículos del 1 al 6 que: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, y esto es muy importante dentro del pasaje. Esto cambió mucho la realidad del pasaje, porque la historia lo que está trayendo es un evento en donde quieren tentar a Jesús, no demostrar justicia. Este pasaje, cuando nos dice en el versículo 6, para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo, nos muestra un matiz muy distinto del pasaje. Aquí no se está buscando justicia. Aquí lo que se está buscando es otra cosa. Aquí están buscando tentar a Jesús. Por eso, si fuéramos a basarnos en este pasaje para hablar del perdón, nos quedaríamos cortos en muchos aspectos, porque el pasaje no nos llena, no nos alimenta solo este pasaje todas las ideas del perdón, aunque hay un perdón. Pero lo que sí pretende este texto es demostrar la gloria de Cristo y cómo Él es el único que sabe, el único que puede, el único que tiene la autoridad para perdonar. Pero Él comienza haciendo algo a través de esta historia, y por eso este pasaje queda puesto aquí. Los escribas y fariseos vinieron a Jesús en el momento mismo en que Él se encontraba enseñando en el templo, y traen consigo a una mujer que había sido sorprendida. Hasta ahí no he dicho nada nuevo. Luego hacen una cosa muy especial. Piden a Jesús que se pronuncie sobre qué se podía hacer en tal circunstancia, considerando, según ellos, que la ley mosaica ordenaba apedrear a tales mujeres. Y ahí vemos varias cosas importantes que es necesario tenerlas en cuenta en el contexto. Es cierto que aquí está la denuncia de un pecado. Un pecado que es el adulterio. No hay discusión. Pero ellos, pretendiendo tentar y probar a Jesús y hacerlo tropezar, tenían muchas intenciones oscuras al respecto. ¿Y por qué uno descubre las intenciones oscuras? Primero, porque no se debía castigar únicamente a la mujer. ¿Dónde está el muchacho? Él no aparece en la historia. Y ellos dicen que en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. La ley no dice que fue a la mujer, eran los dos. Algunos hipotéticamente dicen que el tipo se escapó, salió corriendo. Pero realmente el texto no tiene la intención de buscar una solución. Lo que quieren es tentar a Jesús. Ellos no están buscando justicia. De hecho, se equivocan trayendo a uno solo. ¿Y la tentación en qué se basa? Si Jesús hubiese dicho, sí, apedréenla, porque eso lo decía la ley. Si Él decía sí, entonces ellos habrían visto
en Jesús a un hombre sin misericordia. Lo hubieran acusado. Pero si hubiese dicho no, entonces habría sido un transgresor de la ley, porque la ley sí lo decía. Así que la pregunta era una pregunta de esas bastante peligrosas. Querían dejar en jaque a Jesús. Así que aquí no se pretende demostrar una restauración a una mujer que fue hallada en el adulterio. No, ellos lo que pretenden es tentar a Jesús. Vinieron justo cuando él estaba en el templo. Se notaba entonces las malas intenciones. Cuando uno mira Levítico capítulo 20 versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora hay otro detalle. Yo realmente no había descubierto ese detalle. Y es que el pasaje nunca dice cómo debían ser ejecutados. Nunca, en la ley nunca se dijo cómo. Pero los relatos de los israelitas, como la Misná, ellos allí relatan como testimonio propio cómo debían ejecutarlos. Inclusive hay relatos en donde lo que se hace hoy por hoy se consideraría un delito de lesa humanidad. Llegan a relatar que una persona, cuando era hallada en un pecado como este, le amarraban como un trapo y primero se lo enrollaban en el cuello y el uno jalaba para un lado y el otro jalaba para el otro. Y tenían que hacerlo, dicen que como en un punto de estiércol, hasta las rodillas, y así los ejecutaban. Eso no se puede hacer hoy en día. Y Jesús lo que está mostrándonos y nos está revelando es la depravación del hombre, porque ella era pecadora, pero Jesús revela algo muy, muy especial, muy importante. Ellos no eran superiores a ella. Ellos también, tanto acusada como acusadores, ambos se encontraban bajo pecado. Por eso el texto indica que ellos no estaban interesados en la justicia, sino en causarle al Señor, acusarle al Señor de algún delito. Así que esa trampa de la ley, que era un delito muy grave, claro que sí. La época es una época muy similar a la nuestra. Consideramos que hay pecados más graves que otros. Hay pecados, y sobre todo cuando nos encontramos frente a pecados de inmoralidad sexual, esos los magnificamos, esos rasgamos las vestiduras, eso queremos apedrear a todo el mundo. Pero negamos con ello que los otros pecados también son iguales delante de la presencia del Señor. ¿Estamos? Sí. Según la ley romana, no se permitía a los judíos ejecutar a nadie. Así que si Jesús hubiese dicho, ejecútenla, la ley romana le hubiera caído encima. Si hubiera dicho, no la ejecuten, le caen los fariseos y le dicen, usted violó la ley. Así que el pasaje no me está mostrando la búsqueda de justicia, lo que está aquí mostrando este pasaje nos deja ver con claridad al adulterio como un pecado condenable, pero también nos está mostrando el rencor vengativo de quienes querían castigarla. Ambos estaban bajo la misma condición. La historia jamás pretende demostrar que aquella mujer era inocente o superior a los acusadores, ni los acusadores eran distintos a ella.
no podrían ejecutarla. Más bien, yo encuentro en este pasaje una lección muy importante. ¿Cómo tratar el pecado de otro? Ese sería un buen título para otro sermón. ¿Cómo tratar el pecado de otro? Porque estos hombres tenían algo muy particular. Estos hombres usaban, el texto dice claramente que eran fariseos. Judíos eran fariseos, me dice el texto. Entonces los escribas y los fariseos, ¿saben qué hacían este tipo de hombres? Usaban a las personas para corroborar la ley. Utilizaban a los pecadores solamente para demostrar la importancia de lo que ellos conocían en la ley. Ellos no buscaban nunca restaurar a una persona, alentar, recuperar, solamente querían acusar. Pero el texto nos dice que ambas partes son pecadores, que ambas partes necesitan de la misericordia de Dios. Por eso yo encuentro que no siempre el que descubre o publica el pecado de otro se puede considerar santo. Aquí en este pasaje se evidencia que tanto acusado como acusador necesitan ser perdonados. Que cuando descubramos a otro en pecado, cuidémonos de no ser arrastrados por el odio, cuidémonos de no ser arrastrados por venganza o por el deseo de avergonzar a otro. Eso es lo que estaban haciendo estos religiosos. Iglesia, ¿qué nos exige esta historia? ¿Qué le exige a la iglesia del Señor una historia como estas? Ella tiene varias demandas para nosotros. Nos exige en primera instancia, el pecado sí hay que reprenderlo. No nos confundamos. No estamos queriendo decir que si bien no juzgamos, nosotros no podemos reprender el pecado. Claro que sí. El pecado hay que denunciarlo. Eso es una realidad bíblica. Lo que yo no debo coger es coger la piedra, acabar con el otro, destruirlo. ¿Por qué? Porque este pasaje me exige que la justicia propia es ausencia de perdón. En términos humanos, la justicia propia es ausencia de perdón. Yo no puedo tomar justicia por mi propia cuenta. Eso no es correcto. Nunca ha sido correcto, ni desde las leyes humanas, ni desde la Escritura. Porque muchos llegaron a interpretar que entonces uno podía, según la ley del ojo por ojo y del diente por diente, uno podía entonces ejecutar la justicia. El texto nunca dijo eso. Cuando había un inconveniente entre dos personas, ese inconveniente igual tenía que ser llevado ante un juez. Pero no, el ojo por ojo y el diente por diente nunca ha sido justicia propia. No puedo ser yo el que lo haga. Tiene que ser otro, un juez que intervenga en eso para que en equidad pueda evaluar y pueda definir. Pero la justicia propia siempre será ausencia de perdón. La crítica como la que hicieron estos hombres a esta mujer también es ausencia de amor. Porque ellos no eran mejores que ella. El juicio que ellos hicieron fue ausencia de compasión. Es que ellos también podían ser condenados por el Señor. La censura es la ausencia de comprensión. Más bien, este texto me está invitando a mí a que brindemos restauración, remedio, compasión, segunda oportunidad. Iglesia, cuando nosotros nos llenamos de rencor vengativo, nuestra tendencia es a creernos superior al otro, mejor que el otro. A la hora de nosotros evaluar el pecado de otro, yo creo que deberíamos tener mucho cuidado de cómo está nuestro corazón, porque cuando tratamos las cosas con las emociones, con el temperamento, nos va a traer mayores problemas. Lo segundo que veo en este pasaje es que
podemos descubrir la autoridad de Jesús para perdonar cuando Él ha revelado la incapacidad de juzgar. En este pasaje Jesús nos demuestra que el hombre tiene incapacidad para juzgar al otro. No para determinar si el otro ha cometido un pecado o no, porque es evidente, es de juzgarlo, es de condenarlo, es de descalificarlo. Mire la incapacidad, versículos 7 y 9. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Notan la incapacidad que tiene el hombre para juzgar? ¿En dónde radica esa incapacidad? En su conciencia. Jesús les dijo muy claramente, y aquí el texto nos dice en el versículo 9, que ellos al oír esto, acusados por su conciencia. La conciencia, cuando me dice a mí que yo también soy un pecador, debo tener mucho cuidado a la hora de tratar el pecado del otro. No quiere decir que no haya pecado en el otro o que yo no pueda decir nada. No, es cómo trato el pecado del otro. La incapacidad que se muestra aquí de parte del Señor para juzgar, lo muestra de varias maneras. Todos estaban allí condenando a esta mujer. Y Jesús es la voz de la conciencia en este caso. Es decir, se castiga a la pecadora. Eso es lo que el texto me está diciendo. A la pecadora hay que castigarla. Claro que sí, pero no por los pecadores. Los pecadores no la podían castigar. Jesús, con su voz hacia la conciencia, les está diciendo, cúmplase la ley, porque Él nunca dijo que no. Él nunca les dijo, no la pueden apedrear. Nunca lo dijo. Dijo, cúmplase la ley, pero no por medio de los mismos que la quebrantan. Por eso la pena de muerte que se recomendaba en el Antiguo Testamento, eso ya no corresponde a la iglesia. Ya nosotros no somos quien para aplicarle pena de muerte a nadie, porque nosotros somos pecadores. Jesús les dijo que podían tirar la piedra, pero les puso una limitación. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarla. Jesús está introduciendo en este caso un nuevo orden. Todos los hombres somos pecadores y ninguno está sin pecado. Todos necesitamos del perdón. No somos moralmente perfectos para apedrear a otro. Eso no se puede hacer. Yo no soy un hombre moralmente para condenarte, lanzarte al lago de fuego. Eso no lo puedo hacer yo. Yo no te puedo apedrear. Este pasaje me está diciendo que no podemos dejar de hacer exámenes de conciencia de nuestra propia vida antes de apedrear al otro. Este pasaje me enseña la incapacidad nuestra de los hombres para juzgar y para castigar las infracciones de la ley. ¿Qué es lo que debemos hacer antes de juzgar y de condenar y de apedrear? Yo creo que bíblicamente lo primero que se debe tener en cuenta es rehabilitar al culpable. Ese es el llamado de Cristo a la iglesia. Antes de que usted lance la primera piedra, ya pensó en rehabilitarlo. Ya pensó en manifestarle su misericordia y su bondad. Si usted solo se propone castigar las infracciones, está en un error.
Si solo nos proponemos eso, nos equivocamos. Primero debemos pensar en ¿y cómo se restaura? El que está en autoridad, el que descubrió el pecado, el que se dio cuenta y que tiene la capacidad de poder manifestarle el problema al otro, debe primero pensar en cómo manifestar la misericordia y el perdón del Señor. Pero estos hombres no pretenden resolver eso. Ellos solamente quieren usar a esta mujer, ponerla en la palestra pública para poder sustentar cómo ellos sí cumplían la ley. O sea, en última instancia, ella era un instrumento para su religiosidad. Era un uso muy cosificado de aquella mujer y de todas las personas. A ellos solo les interesaba demostrar el valor de su ley y de cómo ellos sí cumplían. Pero cuando Jesús ataca la conciencia de ellos, ¿alguno de ustedes está libre? Si alguno está libre. Así que Jesús ni le dijo sí, ni les dijo no. Ni se metió en problemas con los judíos allá por violar la ley, ni se metió en problemas con los romanos, porque si ellos ejecutaban, tenían problemas legales. Más bien le dice, ¿quién está aquí libre de pecado para que la apedree? Y los acusadores se van retirando uno a otro. Jesús está apuntando hacia una convivencia donde la pena de muerte es lo último para pensar. La convivencia dentro de la iglesia no puede ser en primera instancia, coja la piedra y dele. Primero, restauremos, perdonemos, miremos los antecedentes. Por eso Jesús más adelante dijo, yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y por último, Jesús nos revela algo muy especial. Y aquí es donde se manifiesta el amor y la bondad del Señor. Versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué lindo diálogo. Este diálogo de Jesús muestra un nuevo orden del Nuevo Testamento. Los acusadores se han retirado, pero la mujer no se ha movido. Ella se queda ahí. Al parecer, necesita escuchar la conclusión de ese evento. ¿Y en qué quedamos? Ella todavía no se ve como en la capacidad de irse, sino que queda esperando una enseñanza mayor de Jesús. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Vete. Ofrece un perdón y al mismo tiempo le propone una verdad esencial dentro de la Biblia y de la vida cristiana. No peques más. La invitación esencial está en esa frase, no peques más. Es una invitación al arrepentimiento. Ahora en la clase de escuela dominical hablábamos, Dios no ofrece amnistías. Alguien tiene que pagar. Jesús tuvo que pagar en la cruz del Calvario. Así que Jesús o el Padre no dijo, no, tranquilo, ofrezca, deje así, no hay problema, siga, dé media vuelta y váyase. No. Era necesario su arrepentimiento.
Agustín dijo frente a este pasaje, solamente quedaron dos, la miseria y la misericordia. Solo quedaron dos frente a este evento, la miseria y la misericordia. La miseria de una mujer que fue hallada en pecado, en el acto del adulterio. Sí, pero estuvo allí presente la misericordia de Cristo cuando le dice, vete, no peques más. Yo tampoco te condeno, pero no diciéndole que siguiera viviendo como ella quería. La gran revelación es que solo Jesús tiene la autoridad para condenar o para perdonar. Jesús dirigiéndose a ella, tal vez con una mirada compasiva, reconociendo la culpabilidad de esta mujer, de su grave falta, pero ahora estaba dando cuentas al Señor. Jesús le indicó cuál era su mayor necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad de un pecador? ¿Saben cuál es? El arrepentimiento. Vete y no peques más. Eso es lo que más necesita un pecador. Arrepentirse. Jesús se lo reveló aquí. Si nosotros como iglesia somos pecadores, hoy Jesús nos está diciendo, tu mayor necesidad es la del arrepentimiento. Sin Él es imposible el perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay justicia. Ella no solamente necesitaba sentirse pecadora o pasar por un dolor triste, sentirse acongojada por su pecado. No, era algo más que sentirse triste por ella, por el pecado. Lo que ella necesitaba era arrepentirse. ¿O a cuántos de nosotros no nos duelen muchas cosas que nosotros hacemos? Nos duele, nos da tristeza. Bueno, hay unos que no sienten nada. Eso es normal, parte de la naturaleza del hombre. Pero cuando hay algo de nosotros, en nosotros, de la presencia del Señor, pues muchas veces sentimos como tristeza. Pero saben, Dios no está esperando solamente tu tristeza y tu dolor. Dios está diciéndonos a través de esta historia, la mayor necesidad que tú tienes en tu vida es el arrepentimiento. Por eso al decir, vete y no peques más, es decirle, necesitas tener convicción de tu pecado. Si no estás convencido o convencida de tu realidad de pecado, difícilmente vas a reconocer la necesidad de tu arrepentimiento. Quiero concluir en esta mañana con dos cosas importantes. Considerar dos cosas que debemos tener presente con este pasaje. En primer lugar, el valor de la conciencia. Cuando el versículo 9 me dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, me indica a mí que es necesario que el Espíritu Santo redarguya nuestras conciencias para nosotros poder reconocer nuestra condición de pecadores y cómo tratar el pecado de otros. Somos muy buenos para tratar el pecado de otro, muy miopes para tratar el propio. Por eso es necesario que Dios intervenga en tu conciencia. Ahora, hay gente muy especializada en cauterizar la conciencia. Una vez me contaron una historia frente a una enfermedad que se llama fibromialgia. Me van a perdonar, la entrené toda la semana, me ha dado muy duro pronunciarla. Esa misma. Ahí se han diseñado unos tratamientos para ese gran problema que hay, porque es una enfermedad de esas enfermedades modernas.
y es cauterizar algunos puntos de aquí del cerebro para anular el dolor. Anular el dolor. Y es un tratamiento, eso se le llama invasivo, o sea, meterse en el cuerpo y cauterizar algunos sensores, por así llamarlo. Yo no soy especialista en medicina, pero quiero por lo menos hacerme entender. Hay comunicación, ¿cierto? Entonces, quieren cortar eso para que esa enfermedad no manifieste esos dolores súbitos que aparecen en cualquier parte del cuerpo. Un poco delicado porque imagínese usted en el pasar del tiempo ya no siente ningún dolor en su cuerpo. ¿Y cómo será uno sin dolor en el cuerpo? Debe ser muy horrible. Usted dándose golpes por ahí no sintiendo absolutamente nada. Pero en el plano espiritual hay personas que están intentando hacer eso. ¿Qué hacen? Cauterizan su conciencia para no sentir nada. Se niegan a reconocer que hay ciertas cosas que son pecado para mantener sus conciencias tranquilas, aplacaditas, felices y contentas. ¿Y saben qué? Eso es un engaño a usted mismo. Porque usted y yo nunca dejaremos de comparecer delante del Señor, por más que usted cauterice su conciencia. Por más que usted se esfuerce en sentirse muy fuerte, que nada le toca, que todo le resbala. O como diríamos, usted no come de nada, una expresión muy popular. Usted no come de nada, usted ya no come de nada porque usted nada le redarguye. Pero aquí Jesús me muestra el valor de la conciencia. Cuando evangelizamos como lo hacemos con los pasos del Maestro, cuando nos ha tocado compartirle a otros acerca de si se sienten o creen que son buenas personas, ustedes han notado cómo sus conciencias se han sentido bastante tocadas. El valor de la conciencia en esto es porque se necesita la obra del Espíritu Santo para poder tocar ese interior de cada uno de nosotros y transformarlo. Creo que hay un gran valor en la conciencia y es necesario que sea Cristo quien nos redarguya. Pero en segundo lugar, y una segunda conclusión que quiero sacar, es la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Vete y no peques más. Es la frase maravillosa que Jesús usa. Vete y no peques más es una invitación fuerte al arrepentimiento. Es un llamado a la conciencia para abandonar el pecado. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. Nada vale ante los ojos de Dios si no te arrepientes con sinceridad. Si no hay arrepentimiento y hasta que el hombre no deje de hacer lo que esté haciendo, lo que considera malo el Señor, no habrá perdón. El perdón se otorga al arrepentimiento, al que se ha arrepentido. Alguien tiene que pagar y hubo uno que pagó por usted y que pagó por mí en la cruz del Calvario. Se llama Jesús. Por eso Él le está diciendo, vete y no peques más. Es necesario tu arrepentimiento. No está invitando a una amnistía. Jesús nos está diciendo, cuando vayas a tratar el pecado de otro, primero evalúa tu conciencia. Mírate cómo estás. Y cuando te observes claramente cómo estás, podrás hacer un tratamiento más amoroso y misericordioso del pecado de otro. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, porque yo creo que en este pasaje hoy yo encuentro una invitación de Jesús al arrepentimiento. Pero no desde el religioso, porque el religioso también es pecador
y no puede juzgar, no puede coger la piedra. El único que tenía la autoridad para coger la piedra allí era Jesús, porque Él era sin pecado. Pero Él, en vez de coger la piedra, propuso una invitación al arrepentimiento. Si tú has pecado, hoy es una invitación de Jesús para que nos arrepintamos delante de Él. Si usted se considera que usted no ha pecado, yo oraré por usted para que Dios le ayude a entender. Porque la Biblia dice que si usted se considera que no ha sido pecador, usted se está engañando a sí mismo. Cierre sus ojos y póngase a cuentas con el Señor en esta preciosa mañana. Hoy Jesús tiene toda la autoridad para perdonar. Así que quien perdona es Jesús. Quien nos perdona es Él. Él es Dios mismo. Quiero que tú pongas los ojos en Jesús y confieses que tú eres pecador delante de Él. Si tú reconoces que eres un pecador, que no te habías arrepentido, hoy puedes decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento, reconozco que soy un pecador, que necesito tu perdón, que necesito tu salvación. Si esto es una verdad en tu vida, yo te invito a que tú lo hagas. Hazlo allí donde estás.